Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, familia, almas nuevas. Gracias. Gracias porque tenemos la vida y tenemos la bendición de poder oír su palabra, transmitir su palabra por este medio. Bendito sea su santo nombre. Le damos gracias con todo nuestro corazón por la vida, por las bendiciones que hasta aquí hemos recibido inmerecidamente. Muchas gracias, bendito Señor, muchas gracias. Que Dios nos dé entendimiento. El Espíritu Santo haga una obra maravillosa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra razón, para asimilar la bendición que tenemos al oír la palabra de Dios, al oír la predicación de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón, porque tenemos esta bendición, este medio, Señor, para hacer llegar tu palabra a tus redimidos, a las almas nuevas, a los que no han conocido, Señor, de ti. Te ruego, Señor, que tu palabra santa, poderosa, toque sus corazones, que tu Santo Espíritu haga una obra maravillosa en los inconversos, en los incrédulos, en los idólatras, Señor, por favor. Tú tienes, Señor, palabras de amor, de perdón, de gracia para el que se acerca a ti. Tú no le echas fuera, porque eres un Padre amoroso y nos amas. Señor, te ruego, te suplico, Señor, que esta tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil para que fructifique abundantemente para la gloria de tu santo nombre. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, que estemos dispuestos con un corazón ungido, con un oído ungido, a escuchar tu palabra, oír tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Buscamos, hermanos, en el libro de la carta a los Efesios, aleluya, en el capítulo 1, aleluya, y vamos a leer, hermanos, en la carta a los Efesios vamos a leer los versos del 1 al 13. Que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, para entender esta palabra valiosísima que el Señor, en su misericordia, nos ha revelado su amor, su poder, su gracia, su misericordia por medio de la Santa Biblia. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta bendición tan grande que tenemos. Que Dios los bendiga, hermanos. Leemos Efesios 1, del 1 al 13. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Empezamos, perdón. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, que están en el renuevo, aleluya, que están escuchando, que están oyendo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, esta palabra es de mucho valor, como toda la palabra de Dios, pero es muy importante para nosotros. Y les pido, hermanos, que oigan con atención. Voy a volver a leer, hermanos, porque es demasiado importante esta bella palabra de vida, esta palabra santa. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en el renuevo, que están oyendo la palabra de Dios, todos los que están oyendo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El Padre nos escogió, ¿sí?, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en él, aleluya. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablamos de la gracia, hermanos. Somos salvos por gracia. Por pura gracia de Dios somos salvos. En quien tenemos redención, es decir, perdón. Él nos rescató, es nuestro redentor. Nos sacó del peligro, nos sacó del pecado, nos libró de las garras del maligno. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza. Fíjese bien, hermano. A fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esperar en Cristo, hermanos, es alabar a Dios por los siglos de los siglos, a fin de que seamos para alabanza, porque su trabajo, su obra redentora, su sacrificio no fuese en vano. Y por la obediencia a la verdad, somos para alabanza de su gloria, del Señor Jesús. Aleluya. En él, también nosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, la buena noticia, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Fuimos sellados. Aleluya. Pertenecemos a Cristo. Aleluya. Pertenecemos al reino de los cielos. El 14, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Las arras son el compromiso con Dios. Es la garantía. El compromiso de Dios con nosotros es la garantía de que somos sus hijos, de que somos redimidos, estamos sellados. Sí, hermanos, sellados con el Espíritu Santo, los que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios nos selló. Somos propiedad del Señor Jesucristo. Aleluya. Somos propiedad del reino de los cielos. Somos propiedad de Dios. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Qué bendición tan grande. Por eso, hermanos, es necesario que estemos atentos a su palabra. Que la escudriñemos, escudriñela, hermano, léanla, practíquela para la gloria de su santo nombre. Que seamos oidores y hacedores de su santa palabra. Dice el Señor Jesucristo, el que tiene oídos, oiga, es decir, atienda, obedezca lo que estoy enseñando por medio de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Aleluya. Y bueno, nuestro tema, la Divina Trinidad. La Divina Trinidad. ¿Qué es la Divina Trinidad? Llamamos Divina Trinidad a Dios confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes. La Divina Trinidad. Llamamos Divina Trinidad a Dios confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coeternos y coiguales. La Divina Trinidad, desde el principio, ha tomado parte desde la creación. El principio, dice su santa palabra, y dijo Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, las tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios. La unidad de la Divina Trinidad. Activa, diligente, dispuesta a hacer la obra de Dios. Aleluya. La Divina Trinidad, desde el principio de la creación, la Divina Trinidad desde el principio de la creación ha participado activamente. Ha participado la Divina Trinidad. Ya decíamos, la palabra. Dios, la palabra es el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Ahí está la Divina Trinidad. Aleluya. La Divina Trinidad, en término teológico, designa al único Dios verdadero, vivo, santo. El término teológico para designar al único Dios vivo, sabio, perfecto, eterno, un Dios de amor. Aleluya. Y verdadero, por supuesto. Es el único Dios verdadero. No hay, dice Jehová, yo soy Dios y no hay otro Dios como yo, ni lo habrá. Eso lo leemos en Isaías. Dios subsiste en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si bien en esencia es uno, porque no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no. Dios es uno, en 3 personas. ¿Cómo es ese? A su tiempo, Dios nos revelará todas esas grandezas de Dios, todos esos misterios que ahora nuestra mente finita no alcanza a comprender. La mente de Dios es infinita, inalcanzable su inteligencia, su sabiduría. Pero lo que tenemos, que fuimos hechos a semejanza de Dios, podemos entender que Dios es único, es vivo, es eterno, es sabio, es santo y que es un Padre amoroso. Aleluya, bendito sea Dios. En esencia, si bien en esencia es uno, indiviso, es uno, indiviso, indivisible. Podemos leer, hermanos, en Mateo 3:13, aleluya. Mateo 3:13 dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, por Juan. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía a él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está la Divina Trinidad. Dios hablando, este es mi Hijo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad. La tercera persona, sí, en forma de paloma, así vio Juan el Bautista posarse sobre
el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad. También leemos, hermanos, en 28:19, Mateo, para, con Biblia en mano, comprobar nuestra disertación de la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son palabras del Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. También leemos en Juan. Aleluya. Tenemos también otra cita. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. Indivisible, la Divina Trinidad. Aleluya. Del griego, trias, que quiere decir tres. Del latín, trinitatem, grupo de tres personas. En griego, trias, que quiere decir tres. En latín, trinitatem, grupo de tres personas. Aleluya. El término de la Trinidad no se encuentra en las Sagradas Escrituras, pero las evidencias que se leen en la palabra de Dios son indiscutibles. Ya decíamos al inicio, al principio, sí, cuando también dijo, hagamos al hombre. Ahí está la Divina Trinidad, hagamos al hombre. Sí. En el Nuevo Testamento leíamos 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son citas que están en la palabra de Dios, indiscutibles, para que no haya duda. También leemos en Génesis 11, gloria a Dios. Así dice en Génesis 11, 7. Génesis 11, 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí se formaron los diferentes idiomas en las naciones, porque estaban haciendo una torre de Babel. Según ellos querían hacerla a que llegara al cielo por el diluvio. Y según ellos querían ganarle a Dios haciendo una torre que llegara al cielo, porque si había otro diluvio ya no se murieran. Por eso dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estamos comprobando la existencia de la Divina Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Santa Biblia, pero las evidencias son claras, hermanos, para la gloria de Dios. También leemos en Isaías, gloria a Dios, en Isaías 48, 12 al 16.
óyeme, Jacobo, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre vosotros que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Me envió Jehová, el Señor, el Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a su santo nombre. También leemos en Juan 14:26. Dice así, 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo que va a enviar Dios en el nombre de quién. Dios va a enviar el Espíritu Santo, las tres personas de la Divina Trinidad, a quien enviará en mi nombre. Aleluya. ¿Quieren otra cita? Segunda de Corintios 13 y 14. Segunda de Corintios 13. Es 14, por favor. La gracia del Señor Jesús, 13, 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Aleluya, la bendición apostólica. Bendito sea su santo nombre. Bueno, hermanos, entonces la Divina Trinidad ha participado durante todo el ministerio de Dios y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y el misterio no revelado es el Señor Jesucristo. Ese era el misterio que los antiguos no conocieron, pero que nosotros conocimos. Se nos reveló el Señor. Dios reveló a quién era esa persona, el Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, el Señor Dios dice también en su palabra, gloria a Dios,
no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque Dios es celoso. Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya sobre la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masaj. Guardaréis cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Y haz lo recto y bueno en los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que hizo Jehová. Para que te vaya bien, entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Le está hablando a los hebreos, a los israelitas. ¿Sí? Estamos mirando uno. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, donde había muchos ídolos. 430 años estuvieron viviendo ahí, estaban bien contaminados. Por eso cuando salieron de Egipto, que Dios los sacó con mano fuerte y brazo extendido, y subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley para los judíos, para que se educaran, ¿sí? Para que retomaran lo que Dios había dicho a sus padres, que los llevaría a la tierra prometida donde fluye leche y miel, es decir, tierra de abundante, muy fértil, la tierra de Palestina. Pero cuando vieron que no bajaba del monte Sinaí, Moisés, le dijeron a su hermano Aarón, haznos un Dios. Porque estaban tan acostumbrados, estaban tan contaminados con los ídolos. ¿Quién me va a ir? Ya Moisés ya no regresó. ¿Quién nos va a guiar por este desierto? Estaban asustados también. Y con la idea que traían de ídolos, le dijeron, y Aarón, pues, no sé, a lo mejor torpemente, hizo caso a los hebreos recién liberados de la esclavitud de Egipto y les hizo el becerro de oro. Pero cuando descendió Moisés del monte Sinaí y vio aquella gran fiesta que tenían por el ídolo, porque estaban contentos, fíjese cómo estaban contaminados de esa tierra de Egipto, de tantos ídolos. 430 años, hermanos, estuvieron ahí esclavizados. Pero bueno, entonces Moisés se enojó y aventó las tablas. Pero otra vez le dijo Dios, tráeme 2 tablas, líjalas, alízalas, para que vuelvan a tener los mandamientos. Pero bueno, entonces, hermanos, ¿sí? Adoramos a un Dios en Trinidad. Adoramos a un Dios en Trinidad. Nuestro objetivo es este, hermanos. ¿Sí? Aleluya. Venid, adoremos
y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ese es el objetivo de esta predicación de la palabra de Dios. Salmo 95, 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, delante de Jehová, nuestro Dios, el único Dios, no hay más, ni habrá jamás, él mismo dice en Isaías. Así es que adoramos a un Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir a las tres personas, sin separar la sustancia, porque uno es el Padre, ¿sí? Son coeternos, coiguales, consustanciales, sin separar, ¿sí? Sin confundir las personas y sin separar la sustancia. Dios en sí mismo es un solo Dios. Dios en sí mismo es un solo Dios. Aleluya. Pero forma una Trinidad. Ya decíamos, sí, decíamos que llamamos Trinidad, llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces, la Trinidad en unidad y en una unidad en la Trinidad. La Trinidad en una unidad y una unidad en la Trinidad. Sus funciones, algo muy importante, hermanos, hemos estado viendo sus funciones a través de la palabra de Dios, cómo ha estado activa la Divina Trinidad, es decir, las tres personas de la Divina Trinidad. La Trinidad y sus funciones, tareas llevadas a cabo por cada una de las personas de la Trinidad, procurando la consecución de los decretos divinos y el plan de salvación. La Trinidad, sus tareas, llevar a cabo aleluya, la voluntad de Dios, sí. Llevar a cabo cada una de las personas de la Trinidad, procurando la consecución, no separados. El Señor Jesucristo hace la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos declara. Dice el Señor Jesucristo, hablará de lo mío. En Juan, sí, dice, el Espíritu Santo hablará de lo mío. El Señor Jesús está obedeciendo al Padre. Las tres personas, hermanos, ahí está la actividad de la Divina Trinidad. Procurando la consecución de los decretos divinos, del plan de salvación, todo, fíjense bien, todo para llevar a cabo los decretos de la voluntad de Dios, es decir, la salvación del hombre. Aleluya, la salvación. Trabajan llevando la consecución de la obra, del plan de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que se había propuesto desde el principio. Procurar la salvación del hombre, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Sí, hermanos, ese es el amor de Dios. Por eso dio
a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en Dios, crea en su Hijo, en su obra redentora, crea en el poder de su Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para entender la palabra, para poder soportar los embates del enemigo, sus artimañas, su astucia, protegidos por el Espíritu Santo, revestidos de ese poder, podemos vencer con Cristo. Somos más que vencedores. Aleluya. Entonces, hermanos, la Trinidad, coexistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en unidad. Trinidad, coexistencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la unidad. La divinidad, naturaleza y esencia de la divinidad. La divinidad, naturaleza y esencia, ¿sí? La doctrina de la Trinidad expresa que dentro del ser divino y las actividades del único Dios. La doctrina de la Trinidad expresa que dentro del ser divino y las actividades del único Dios hay tres personas distintas, otra vez, para que entendamos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya dijimos, hermanos, aunque la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras, la fórmula trinitaria se menciona en la gran comisión del Señor Jesucristo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Hoy Israel, como también le dijo al pueblo de Israel, para que no se les quedara en la mente y en el corazón: oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Aleluya. Esta palabra es muy significativa para los hebreos. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Sí, hermanos, porque venían llenos de idolatría. La nación de Israel se formó ahí en Egipto. ¿Se imagina cuántas generaciones? 430 años estuvieron de esclavos. En la historia de José, el hijo de Jacob, nos habla muy hermoso de esa historia de Jacob, sus 12 hijos, que son las 12 tribus, y cómo José fue a dar a Egipto. Lo metió su mamá porque el faraón, a los hebreos que vivían ahí, tuvo miedo, porque eran muchos, eran millones. Dice, y si viene una guerra, se va a unir. ¿Qué tal si se unen nuestros enemigos y los tenemos aquí adentro en Egipto? Tuvieron mucho miedo, por eso los esclavizaron. Pero bueno, esa es otra historia de la sagrada palabra de Dios. Aleluya. Entonces, esta palabra era muy significativa. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, Jehová, uno es. ¿Sí? Una verdad religiosa. En el Nuevo Testamento también se revela, aunque en una unidad. A los hebreos les dijo: Jehová, tu Dios, uno es. Y en el Nuevo Testamento se revela
aunque es uno, también esa unidad está compuesta por 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la voluntad de Dios y en los propósitos de su amor y justicia, Dios se refiere a sí mismo en forma plural. En su voluntad y propósito de amor y justicia, Dios se refiere a sí mismo en forma plural. Estamos mirando cómo dice: hagamos al hombre. Hagamos las 3 personas. Vamos a confundir sus lenguas, porque estos solamente que ya no se entiendan van a desistir de esa idea. Loca, por supuesto, ¿cómo se iban a poner con el Creador? Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así dice en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No en lo físico, no en la materia, a imagen de Dios lo creó al hombre y a la mujer, pero no en lo físico, sino en su libre albedrío, para que por sí mismo decidiera servir a Dios, como en los tiempos ahorita igual que nosotros. Somos libres de escoger. Dios le está presentando la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados, pero si usted no quiere, amado amigo, alma nueva, Dios le respeta. Pero sepa, hermanos o amigos o almas nuevas, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, esta es la primera evidencia bíblica que apoya la doctrina de la Divina Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta es la primera evidencia bíblica en apoyo de la doctrina de la Divina Trinidad, que Dios subsiste en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Efesios, que leímos del 1 al 14, algo importante, hermanos, bendito Dios. Hemos visto cómo la Trinidad ha estado activa, participando desde la creación del universo y en todos los asuntos de Dios, los planes de Dios. Aleluya. Los planes del Señor Jesucristo, la segunda persona, la primera persona, Padre, segunda, el Hijo, tercera, el Espíritu Santo. ¿Sí? En esta lectura, hermanos, es única, es hermosa. Efesios 1, del 1 al 13. Encontramos ahí, por eso la leí 2 veces, hermanos, y vuélvala a leer usted en su casa. Efesios del 1 al 13. Encontramos ahí, si se fijó, hermanos, que debieron hacerlo, encontramos en esa porción hermosa de la palabra de Dios la Divina Trinidad entera, completa, involucrada en el plan de Dios para nuestra salvación. No tan solo participó en la creación del mundo, en hacer la voluntad de Dios. Esto es algo importante, hermanos, sí.
la Divina Trinidad involucrada para la salvación de nuestra alma, para el perdón de nuestros pecados. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, la primera persona. Hijo, la segunda persona. Trabajando, involucrada en nuestra redención. Redención es rescate, es liberación. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos liberó de nuestros pecados, la carga de pecados. Aleluya. El plan de salvación de Dios. La Trinidad trabajando en el plan de Dios para nuestra redención, para nuestra liberación, para la salvación de nuestra alma. Aleluya. La Trinidad entera involucrada para el propósito de Dios. Divina Trinidad. Qué bendición tan grande, hermanos. No hay otra bendición tan grande. Las tres personas, no solo el Señor Jesucristo que murió por nosotros, las tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando para nuestra salvación, para nuestra redención. Aleluya. Tan importantes somos. Qué bendición tan grande. Tan importantes somos. Sí, que Dios trabajó en las tres personas. Qué importantes somos para Dios, hermanos. Sí, qué importante. Aquí lo estamos viendo. Tan importante que está involucrada la Divina Trinidad para el perdón de nuestros pecados. Fíjese bien, el Dios eterno, el omnipotente Dios, desarrolla un plan de salvación y trabaja a su Hijo y su Santo Espíritu. El creador del universo y de todas las cosas que existen. Aleluya, el creador del universo y de todas las cosas que existen. Dice la palabra de Dios, aleluya. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, en el Señor Jesucristo. Por él fueron creadas todas las cosas, es decir, el Padre en unidad, aleluya, en unidad indivisible, trabajando la Divina Trinidad en los planes de Dios y en el plan maravilloso para la salvación de nuestra alma. Aleluya. Valoremos, hermanos, la importancia que tiene nuestro ser, nuestra persona para Dios, que trabajó, involucró a las tres personas para nuestra salvación. Dice, gloria a Dios, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas en los lugares, que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Bendito y Dios el Padre, que nos bendijo en todos los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Debemos valorar. Lea la palabra de Dios.
Oremos en el poder del Espíritu Santo. Platiquemos con Dios. Señor, quiero aprender de tu palabra, quiero entender toda la grandeza de tu amor, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de que enviaste a tu Santo Hijo para el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma, la liberación de la ira de Dios, que viene pronto, hermanos. Para los desobedientes será un día terrible, dice la palabra de Dios, de angustia, que no ha habido otra ni habrá. Tan grande será la angustia para los desobedientes y para los que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo y para los hijos desobedientes, sí, son hijos de ira. Entonces, atendamos a esta bendición. Los tres miembros de la deidad en la realización de nuestra redención, es decir, de nuestra salvación, está narrada en esta porción bíblica, Efesios 1, del 1 al 13. Aleluya. Son bellas palabras de vida por el Padre. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, para alabanza de la gloria de su gracia, la gracia de Dios, por eso somos salvos, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en el pasado, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. En el pasado el Padre nos escogió. Desde entonces, hermanos, desde la más remota eternidad, fuimos escogidos. ¡Qué bendición, hermanos! Por favor, medite, reflexione en esta bella palabra de vida. Fuimos escogidos en el Padre. Aleluya. Redimidos por el Hijo, es decir, el Hijo murió, derramó su sangre preciosa para salvarnos. Es nuestro Redentor, es nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. En el presente, en el pasado Dios, el Padre nos escogió. En el presente, el Hijo muere en el Calvario para el perdón de nuestros pecados. Aleluya. En la persona del Señor Jesucristo estamos leyendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El Hijo trabajando para haciendo su obra redentora perfecta para el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Nos libró de la condenación eterna mediante su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Con ella nos libró, nos limpió, nos purificó, nos lavó, nos hizo aceptos para Dios en Cristo Jesús. Por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En el cumplimiento de su misterio, Dios revela a su Hijo. En el cumplimiento de los tiempos, y vinido el tiempo, Dios envió a su Hijo. Viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios, el divino, la primera persona, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque la paga del pecado es muerte. Entonces en él cargó el pecado de todos nosotros.
El Señor Jesucristo pagó en el Calvario, pagó en la cruz nuestro rescate con esa sangre preciosísima, inocente, carmesí, santa. Nos limpió, nos lavó, para que fuéramos, aleluya, como dice, ¿sí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para que se lograra eso, su Hijo murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Reveló el misterio de su plan de salvación dispuesto en la eternidad. ¿Sí? Nos escogió en Él antes de la fundación. ¿Sí? En la fundación. Antes de la fundación del mundo. El plan de salvación ejecutado para el hombre pecador arrepentido, para el creyente arrepentido. El Padre nos escogió en Él, en el amado, en su Hijo, ¿sí? Desde la eternidad. ¿Y qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue ahora? Dice, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, la buena noticia, y habiendo creído en Él, en la obra redentora, fuiste sellados. Ahí está lo máximo. El Espíritu Santo, la tercera persona, involucrada, trabajando para nuestra redención, para nuestra salvación. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. Fuimos sellados, es decir, Dios está comprometido. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la garantía que el sello, tenemos la garantía de que vamos a ser arrebatados. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, cuánta bendición, hermano. Qué valor tenemos tan grande. Imagínense las tres personas de la Divina Trinidad trabajando para que fuéramos salvos en el plan de salvación de Dios. Aleluya. Cuando creemos, en el momento que creemos, aceptamos la obra redentora del sacrificio del Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador, el Redentor, el Espíritu Santo, cuando aceptamos, sella, aleluya, para identificarnos, para identificar al creyente, porque todos somos creyentes. Si usted le pregunta a un borrachito, ¿crees en Dios? Sí, cree. Sí, pero somos redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces sella para identificar al creyente, garantizando su salvación. Garantía
sellados con el Espíritu Santo, está garantizado que somos arrebatados para ir a vivir por la eternidad con el Señor Jesucristo, con el Dios eterno. Aleluya. Garantizada está nuestra salvación al ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese bien, el sello significa que hay una relación íntima. Estamos sellados, revestidos del poder de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, estamos sellados. Sí. Quiere decir que hay una comunión, una relación íntima, preciosa. Cuando pasamos a la mesa del Señor, quiere decir que esa relación permanece, que esa relación es real, que esa relación está vigente, que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir ese sello. El creyente es propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. No podemos regresar a las tinieblas, regresar al mundo de pecado, regresar a las obras carnales. Porque entonces, hermanos, tenemos en poco la sangre vertida en la cruz. Tenemos en poco el ser escogidos desde antes de la fundación del mundo y sellados con el Espíritu Santo para que seamos reconocidos y cuando venga el Señor por su iglesia podamos ser arrebatados e ir a recibir al Señor Jesús en el aire. El creyente redimido somos propiedad exclusiva de Dios. Y no hay, dice, quien las arrebate de mi mano. Gloria a Dios. La salvación, esa es una transacción consumada. Aleluya. Esa relación, esa transacción de la salvación. Aleluya. Ay, hermano, qué hermosa de veras es la palabra de Dios. Se deleita el Espíritu. Dice en Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese, dice el Señor Jesucristo en su oración pontifical. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dice también, la palabra de Dios, hermano, hermosísima, de las 7 palabras vertidas. Desde la cruz del Calvario, desde el púlpito del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús hubo tomado el vino, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado, cumplió. Dios lo envió con un plan específico, un propósito específico de Dios. Y Dios cumplió. Mi Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo
fuese. Entonces, hermanos, nos damos cuenta qué valor tan grande tenemos. La Santísima Trinidad trabajando, involucrada para nuestra salvación, para nuestra redención. Aleluya. El Espíritu Santo es el espíritu de la promesa. Las arras, es decir, sellados, es la garantía de que estaremos viviendo por la eternidad con el Señor Jesucristo. Como dice en el verso 13 de Efesios. Aleluya. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Gloria a su santísimo nombre. ¿Cómo estamos agradeciendo, hermanos? ¿Cómo estamos agradeciendo? ¿Cómo? La gratitud es obediencia a la voluntad de Dios. Eso es. La gratitud es obedecer a la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de Dios. Estamos agradecidos por tan grande bendición que la Santísima Trinidad haya trabajado para nuestra redención. Estamos haciendo la voluntad. Agradecidos, muy agradecidos, hermanos. Sí. Qué bendición, hermanos. Qué privilegio. Pero también decimos qué responsabilidad, qué cuentas vamos a entregar al Todopoderoso. Agradecemos esta bendición inmerecida. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de nuestra desobediencia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu Santo, porque tenemos el sello, somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice en las cartas de Pedro, aunque ahora padezcáis un poco de tiempo, Dios está probando nuestra fe, nuestra confianza que tenemos en Él.
tenemos algún conflicto, alguna necesidad, algún problema, alguna grande necesidad, confiemos. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus planes. No nos va a dejar jamás. Si ya nos selló, somos suyos, si está al pendiente. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos agradeciendo la voluntad de Dios? Ya dijimos, la gratitud es obediencia. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Venid. Dice la palabra de Dios, aleluya. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. Adoremos al que dio su vida para la salvación de nuestra alma. Señor, bendito Dios, gracias, gracias, Señor, porque no hay Dios como tú, ni obras que igualen a tus obras. Dar tu Hijo, tu unigénito, tu amado, nos escogiste en el amado y en él derramaste tu ira. Fue crucificado para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que el hombre pudiera ser Hijo de Dios. Derramó su sangre inocente, su sangre carmesí, para que podamos vivir con Él por toda la eternidad. Gracias, muchas gracias. Santísima Trinidad, muchas gracias. Aleluya. Qué feliz vivo yo sirviendo a Jesús. Él me amó y me salvó muriendo en la cruz. Libre soy, salvo soy, nada temeré. Cristo me ha salvado por la eternidad. Qué feliz vivo yo sirviendo a Jesús. Él me amó y me salvó muriendo en la cruz. Vivamos para Cristo. Si estamos agradecidos, obedezcamos la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, ese es nuestro anhelo. Qué feliz vivimos
haciendo la voluntad de Dios. Sé feliz, hermano, aunque tenga problemas, aunque tenga luchas, aunque tenga enfermedades, aunque haya conflictos, Dios está con nosotros. Aleluya. La paz de Dios, que Dios les bendiga. Aleluya.